sistema de hemovigilancia. O sea, se reporta todo lo bueno, todo lo malo. En Inglaterra las reacciones febriles no hemolíticas casi no. ¿Por qué? Porque en Inglaterra todos los productos son leucoreducidos de entrada. La bolsa tiene incorporado el filtro y el 100% de los componentes son leucoreducidos. Si son fosféresis, la máquina se encarga de leucodegradar. Entonces la incidencia de reacciones febriles no hemolíticas tiene que ser mínima. Como todo se reporta, el índice de reacciones alérgicas también es mínimo porque todo paciente que haya recibido un antecedente premedicado previo, entonces disminuye la incidencia. En Inglaterra lo que más, y en los países desarrollados, lo que más se reporta es la sobrecarga circulatoria. Es decir, ¿se acuerdan el famoso TAC? Transfusion associated con circulatory overload. Es decir, es una sobrecarga circulatoria. Es decir, ¿culpa de quién? ¿Es una reacción inmunológica? No. ¿Es una reacción aguda? Ya sé. Ocurre generalmente en las primeras 24 horas. Ajá. Y se debe a un error del equipo administrador de la transfusión. Aquí no hay errores de limpiaje, aquí no hay errores de nada, salió el componente, se preparó lo que era, se administró, pero fallan dos cosas: tiempo y velocidad. Es decir, la sobrecarga circulatoria se debe a sobrecarga circulatoria, es decir, exceso de volumen. Es decir, que la transfusión es a dosis mayores a las establecidas o en un tiempo de administración que no es el adecuado. Entonces, transfusión rápida, ¿quiénes serían los pacientes que son más susceptibles a presentar una sobrecarga circulatoria? Los niños recién nacidos. 2. Personas de tercera edad. 3. Desnutridos y pacientes que tengan una anemia crónica, es decir, donde hay un sistema ya de compensación hemodinámica, que vayan a recibir una carga alta de un material, de unas células que son viscosas. Entonces el paciente está compensado y el pobre corazón le entra esa bola de glóbulos rojos y no puede manejarlos como debe. Entonces, recién nacidos, pacientes con anemias crónicas, esos abuelitos que llegan con 5 o 6 de hemoglobina y los quieren transfundir y están manejando esa anemia desde hace meses, nutricional, y quieren subirle la hemoglobina. Entonces aquí se debe cumplir la norma. Si el paciente está estable hemodinámicamente, no debe recibir más de una unidad de glóbulos rojos por 24 horas, cada 24 horas. Ahora, si el paciente tiene una hipovolemia, un shock hemorrágico, un descenso agudo de hemoglobina, la clínica del paciente va a decidir si necesita una segunda unidad durante las primeras 24 horas. Tenemos un ancianito, 45 kilos, necesita ser transfundido. Una unidad. ¿Se administra la unidad de una sola vez? No. Esa unidad idealmente se debe fraccionar y se le coloca media unidad y a las 12 horas después la otra media unidad. Por eso se disminuye el riesgo de la
sobrecarga circulatoria. Entonces, respetar el tiempo de no menos de 2 horas, no más de 4 horas, respetar el goteo lento inicialmente y estar vigilando el paciente. Clínica de la sobrecarga circulatoria. Primero, se presenta en las primeras 24 horas. El inicio a veces es súbito, pero puede ocurrir después que la transfusión haya finalizado. Es decir, entre el lapso entre la hora 4 a la hora 24. ¿Qué presenta ese paciente? ¿Ah? Es una sobrecarga circulatoria. Es decir, que vamos a hablar de algo cardiogénico, ¿no? Sería entonces una insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Hay fiebre? No. Nunca. Manifestaciones clínicas serían. Bueno. Disnea, taquicardia, apnea, hipertensión arterial, aumento de la presión venosa central. Y teníamos edema intravena. Ritmo de galope. Positivo. Ritmo de galope. Ajá. ¿Y qué va a aparecer en la radiografía de tórax? Tiene que haber crepitantes, que hay un infiltrado, algo de rosa. ¿Ah? No, porque este es cortico, es agudo. Tratamiento. Posición semicerrada. A veces no hay que retirar la transfusión porque ya la transfusión finalizó. Inotópicos, diuréticos. Es decir, el tratamiento es sintomático. ¿Hay hipertensión? No. ¿Hay sobrecarga de volumen? No. Controlar inotrópicos. Es decir, es una insuficiencia cardíaca congestiva. Si el paciente no mejora, ¿qué hay que hacer? Retirar parcialmente lo que se administró. Es decir, hacer como una especie de una sangría. Es mortal si no se detecta a tiempo. Porque hay que pensarlo, y si no se piensa, no se diagnostica, si no se diagnostica, no se trata, y si no se trata, alta mortalidad. Y va a depender de, y el diagnóstico no es difícil, y el tratamiento no es costoso. Y fundamentalmente hay una gran forma de evitarla, de prevenir. Esto es la sobrecarga circulatoria, primera causa de efectos adversos a la transfusión en países desarrollados. ¿Qué es lo que más se parece a la sobrecarga circulatoria? El daño pulmonar agudo, es decir, el TRALI es un lung injury, daño pulmonar agudo, acute, relacionado, related a una transfusión. Entonces, como les digo, hay muchas en la literatura inglesa, no es transfusión, o sea, disnea asociada, no, es TRALI. Y ya en cualquier revisión, sobrecarga circulatoria es TAC. Y punto. ¿Se parece la clínica del TRALI a la del TACO? ¿Sí? En muchas partes sí. Este es un edema pulmonar cardiogénico, ¿verdad?
descarga circulatoria. Y este es un edema pulmonar, no cardiogénico. ¿El TRALI es un tipo de reacción adversa inmune o no? Sí. Sí. El causante son, uno, los anticuerpos antineutrófilos o los anticuerpos anti-HLA que llegan al endotelio pulmonar, se consiguen a los antígenos, hacen la reacción antígeno-anticuerpo, aumenta la permeabilidad y viene el edema. Causado directo o causado por el producto del almacenamiento de los componentes sanguíneos en mi vena, que es la producción de citoquinas inflamatorias. ¿Hay hemólisis? ¿Y por qué no piensan tanto, no? Los anticuerpos son contra quién? Contra los neutrófilos, antígenos o HLA. ¿Esos están presentes en el glóbulo rojo? No, entonces no hay hemólisis. Pero hay el daño pulmonar. Presentación aguda en las primeras 4 horas. Una disnea súbita. ¿Qué más tenemos? Crepitantes, estertores, imagen radiológica típica de un edema pulmonar, parecido al que es cardiogénico, pero aquí no es cardiogénico. Por lo tanto, aquí hay aumento de presión arterial. No. Diagnóstico diferencial. Aquel tiene hipertensión, este tiene hipotensión. Este tiene hipoxemia. Hay hipoxemia. ¿Cómo va a estar la presión venosa central aquí? Porque no está saturando, menor de 90. ¿Hay taquicardia? Vale, compensatoria. Y el típico, no hay ritmo de galope, ¿verdad? Es un edema pulmonar no cardiogénico. Tratamiento. ¿Valen aquí el vasodilatador, el inotrópico? No. Aquí lo que es necesario es oxígeno. Posición semisentada y oxígeno, porque el daño está a nivel del endotelio pulmonar. Alta mortalidad, sí. El uno y el otro. ¿El campo se puede prevenir? ¿El TRALI se podría prevenir? ¿En un 100%? No, pero sí. Hay bancos de sangre que tienen reportada incidencia de TRALI. Los causantes son anticuerpos anti-HLA, anticuerpos antineutrófilos. ¿Cómo se adquiere cualquier anticuerpo del área hematológica? A través de transfusiones o a través de embarazos. Entonces, ¿quién es más propenso de causar un TRALI? ¿Un plasma de una mujer o un plasma de un hombre? De una mujer. Entonces, hay muchos bancos de sangre que han estipulado donantes, mujeres, el plasma no se transforma como componente sanguíneo. ¿Lo voto? ¿Qué hago? Lo manda a una planta de fraccionamiento industrial para fabricar inmunoglobulinas, albúmina, exacto. Y entonces el único plasma que se transfundiría sería el plasma de donantes masculinos, sin antecedentes de transfusión. Y sí, los reportes en esos bancos de sangre han logrado la disminución de la incidencia del TRALI. El TRALI antes estaba sobre el tacto y ahora el tacto lo pasó.
Hay otra entidad tercera que a veces puede ocurrir una disnea que ni fu ni fa. Le dio disnea al paciente, se retiró la transfusión, se evaluó el paciente, tratamiento sintomático y desaparece. Y no tienen los criterios globales de Trali ni de causa. Pero lo que ocurre sí. Entonces hay otra reacción denominada disnea aguda por transfusión aislada, sola. Por supuesto, en igual que toda, ¿no? La detección temprana de la transfusión, la detección de la transfusión alivia muchas veces o casi siempre la magnitud de la clínica de los efectos transfusionales de la reacción. ¿Alguna pregunta? Sería Trali, Trali versus TAC. Una disnea, o sea, el paciente se está confundiendo y súbitamente presenta disnea. Pero no hay síntomas completos para decir es un Trali y no hay síntomas completos para decir es un TAC. Entonces se etiqueta disnea aguda asociada a la otra. Se retira. Las únicas dos que puedes continuar bajo vigilancia serían las dos que vimos en la primera. La alérgica y la reacción febril no hemolítica. Se pierde la unidad, pero ¿se puede contaminar un componente sanguíneo? Sí. ¿Cómo? Por mala manipulación, no se respeta el sistema cerrado, donde la parte ambiental, las temperaturas que no se controlan no son las ideales, el baño varía en donde se están descongelando los plasmas, no se cambia el agua, no se hace control bacteriológico, listo. ¿Qué más? O sea, sería una contaminación durante el almacenamiento. Otra. También se puede presentar durante el proceso de extracción si no se usa la correcta limpieza del área. Durante el proceso de extracción. De los donantes. ¿Sería cuál? En el caso de que, por ejemplo, no se aplique las correctas técnicas de asepsia. Donde fallan las técnicas de asepsia y antisepsia. Donde no se respeta que se hace esta vuelta. Mano Francisco Pérez, ¿no? Sí. Del centro hacia la periferia, usar clorexidina, algo con yodo, más jabón, y son 5 minutos y no son 30 segundos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay hemoterapistas mañosas que ven un donante que va de construcción, ¿no? O es chofer o algo, ¿no? Y le ven ese brazo que va a gastar mucho. Muchas tolutas, etcétera, etcétera. Señor, vaya para el baño, ¿no? Se lava la zona, viene lavadito, bien. Esa es la puerta de entrada. La aguja son calibre 16, ¿no? ¿Qué bacterias que están ahí en la piel no entran por ese calibre? ¿Y cuál es el
medio de cultivo donde más crecen las bacterias. Se consigue en la sangre, ¿no? Y tiene adenina, tiene fosfato, tiene glicemia, tiene todo para alimentarse. Por supuesto, las colonias a los 5 días se multiplicaron por N. El donante voluntario repetitivo pues crea cicatrices. Entonces, en esas cicatrices que no se ven, pero que microscópicamente tienen pérdida de la integridad, pueden acumularse bacterias. Durante el almacenamiento. 2. Previo a la extracción. ¿Y cuál otra hay? Un poquito más durante el proceso adelante. No es así. O sea, ¿qué tiene que estar? Entonces, en la piel. durante el proceso de transferir al paciente propiamente. No, porque si la bacteria está en la piel del paciente que va a recibir la transfusión, no, tiene que estar en el componente. No está diagnosticado. Ese no te puede diferenciar, claro. No importa. ¿Qué? ¿Ah? Claro, ya el paciente está contaminado. No, la tercera es que el donante no haya sido bien entrevistado y tenga algún factor riesgo. No le preguntaron bien y el paciente tiene una diarrea que ocurrió 24 o 48 horas antes, que es bacteriana, por lo menos la Yersinia enterocolítica, que crece en frío. Entonces, un malo interrogatorio. No buscar bien, y entonces el paciente también estuvo quizás en un procedimiento odontológico 3 días antes, tiene una bacteria ahí. Esa bacteria está en su circulación y pasó. Entonces sería parte de entrevista, es decir, sería una bacteria que ya viene del donante sistémico. 2, que la bacteria esté en la piel del donante y se hizo la asepsia en malas condiciones. O 3, que durante el procesamiento de la unidad fallaron las técnicas y se logró la contaminación. Entonces, viene la bacteria, entró la bacteria. ¿Cuántos componentes tenemos? 3, 4, ¿no? Y rangos de temperatura de almacenamiento son 3. El del plasma y el del crío precipitado, ¿hay posibilidad de alguna contaminación? Muy poquito, solamente durante el descongelamiento. Pero, ¿qué bacteria va a aguantar en un plasma a menos 18 grados centígrados esté viva? Concentrado globular, 2 a 6 grados centígrados. Hay bacterias que prefieren ese grado de temperatura. Pero, ¿cuál es el componente más fácil de transmitir una contaminación bacteriana? Plaquetas. ¿Por qué? Almacenamiento de las plaquetas, temperatura media. Crecen más en 24 grados que en 4 grados o en menos 18 grados centígrados. Entonces son concentrados plaquetas. El diagnóstico sería fácil de hacer y echarle la culpa a una plaqueta. Difícil. Te voy a decir por qué. ¿Quiénes son los pacientes que más utilizan plaquetas? ¿Cuáles diagnósticos? Sí, pero ¿y la causa de la trombocitopenia? Oncológicos. ¿Cuáles son los esquemas de quimioterapia más agresivos? Los de las leucemias agudas.
Entonces, ¿qué causa la quimioterapia? Pancitopenia. Hay trombocitopenia, hay anemia y hay leucopenia. ¿Qué es lo que más se descubre rápidamente? La neutropenia. ¿Por qué? Porque el paciente manifiesta fiebre. ¿Cuál es el protocolo de un paciente inmunosuprimido con un síndrome febril? Se hospitaliza, le toman cultivos y antes de iniciar el tratamiento. ¿Y cuál tratamiento es el que va a recibir un paciente inmunosuprimido? Antibióticos de amplio espectro. Entonces, ese mismo paciente va a recibir en la tarde concentrado plaquetario. Los concentrados plaquetarios, por mala suerte, tienen plaquetas. ¿Le van a hacer daño al paciente? No, porque cuando entre la bacteria ya está circulando el antibiótico. Entonces se dice que la incidencia de sobrecarga circulatoria debido a plaquetas es subreportada. Porque está la plaqueta, pero ¿cuál es el tratamiento de una contaminación bacteriana? Antibiótico de amplio espectro. Y el paciente ya está recibiendo el antibiótico de amplio espectro. Clínica de contaminación bacteriana. El primer signo capital, fiebre con escalofríos. La fiebre de infección es escalofrío y no es de 38 a 39, es de 38 a 40 o 41. ¿Y en qué termina una contaminación bacteriana en un paciente de defensas bajas? En un shock técnico, en una sepsis técnica. ¿Y cuáles van a ser entonces los síntomas de una contaminación bacteriana? No voy a nombrar ninguno, ustedes me lo van a decir. Fiebre. ¿Qué más? Taquicardia. Bueno, sí. Bueno, o sea, cardiología. Taquicardia. ¿Qué más? Comodines. Vasodilatación. Septicemia. Sepsis. Shock. Séptica. Radiografía con espectores, crepitantes, etcétera, etcétera, etcétera. Séptico. ¿Qué pasa con el riñón? Falla renal, ¿verdad? Elevación de transaminasas. Es decir, es una falla sistémica con alteración del sistema de coagulación, ¿verdad? En una sepsis no se hace el hígado D, en una sepsis no se chequea plaquetas, factores de coagulación, puede bajar la hemoglobina, etcétera, etcétera. Tratamiento, se detiene la transfusión. Tratamiento sintomático, antibiótico de amplio espectro. ¿Y qué más? Me voy a lo que él se me adelantó hace como 5 minutos. No siempre la culpa es del componente, ¿no? Hay que hacer un cultivo de la unidad involucrada. El resultado, por supuesto, va a llegar después de las 48 horas. Pero ya el antibiótico, de acuerdo a la clínica, en la mayor parte de los casos está trabajando. Y el germen que se aísla del componente hay que corroborarlo con el hemocultivo del paciente. Porque si el paciente tiene una bacteria antes de la transfusión, no hay que echarle la culpa al componente. Pero se comprobó, el paciente X recibió plaquetas y presentó un cuadro compatible con una contaminación bacteriana. Se aisló la bacteria XYZ
en la plaqueta y el paciente que no tenía ninguna bacteria hizo X y Z. Listo. ¿Qué se hace más en el banco de sangre? Tengo un componente que fue donado por un humano. ¿Qué hago yo? Contacto el donante. ¿No? ¿Pero qué más hago yo? Si no tiene la plaqueta, lo tiene el concentrado globular. Si el concentrado globular no ha sido transfundido, lo desecha. Y si el componente, ya ese concentrado globular se administró, se llama al servicio, ojo pelado, que ese paciente puede hacer un cuadro de una contaminación arterial. De todas las reacciones adversas que hemos visto entre la semana pasada y esta, la contaminación bacteriana se parece a qué? Esa falla multisistémica. ¿Ah? No. ¿A qué otra reacción adversa de la transfusión se parece esa clínica? ¿Ah? A la reacción hemolítica transfusional. La coagulopatía, el daño renal, etcétera, etcétera, se parece. Entonces, todo paciente que presente esta clínica se debe descartar una reacción hemolítica transfusional medio atípica. Entonces, ¿qué hago yo en banco de sangre? El PULS directo. Si está negativo, sobre alta, no. Reacción por contaminación de bacterias. Y si está positivo, no le dicen la culpa a la bacteria, es una reacción hemolítica transfusión. En cualquier situación, el manejo es rápido y generalmente debe ser manejado por medicina interna, quien decidirá si ese paciente se maneja en hospitalización o pasa a manejarse en UCI. Listo. Preguntas antes de... ¿Cómo voy el tiempo? Bien. 12 qué? Faltan 20 Uy, prendió. Enfermedades transmisibles por delante. Casi regresamos, ¿no? Doctor. Me dicen las primeras 6. Las primeras 6. ¿Qué se puede transmitir a través de una transfusión? Hepatitis A, sí. ¿Cómo? Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, hepatitis G. Chaga, VIH, sífilis. Infección por los virus linfotrópicos HTLV1, HTLV2, que no es inmediato, ¿no? Sino es el riesgo a futuro de hacer una leucemia linfoide de células T o una paraparesia espástica tropical, ¿no? ¿Cómo se puede adquirir una hepatitis A? La B es crónica, ¿verdad? La C es crónica. La D es crónica. La A es alimentaria. Pero ¿cómo se puede adquirir a través de una transfusión? Ella es enteral, ¿no? Ella no es por sexo, es enteral. Que el donante no sea bien interrogado, entrevistado, y entonces está incubando
La clínica todavía no se ha puesto histérico, sino anda en un malestar así que lo consideró normal y no se lo preguntaron o él no lo dijo. Y a los 3 días, ¡plum!, orinas colúricas, ictericia, transaminasas, ALT 900, la otra, hepatitis A. Estaba en el periodo de incubación y se puede transmitir en esa forma a través de la transfusión. Las otras en cualquier fase de su cronicidad, la B, la C y el VIH. Yo les había dicho que había tiempo que no salían donantes con VIH reactivo, ¿no? ¿Sí? ¿En 15 días van? Pasan 8 meses tercero y en 15 días 3. Y si hay 3, aumenta la posibilidad de un periodo de ventana inmunológico. Y 3 hombres, todos menores de 50 años. Y 2 fueron la donación numéricamente seguidas. O sea, uno donó detrás del otro. Iban juntos a donar. Hay como epidemiología, ¿no? Yo hablando con la política, es que la entrevista de la que hace la entrevista, eso es un arte. Es un arte. La coordinadora por eso me dice, doctor, yo cuando estoy interrogando, ¿no? Hombre, lo miro a los ojos, ¿no? Señor, ¿usted ha tenido alguna vez relaciones con hombre? Si no me sigue mirando los ojos, ¿no? O tarda esos segundos para responder, ¿no? Porque el que no, ¿qué dice? No, punto. No, a veces dice yo también, ¿no? También puede pensar, pero o sea, el que no, automáticamente dice yo no. Pero entonces, ¿qué hace con ese donante? Le siguen insistiendo en preguntas hasta que a ver si o sea, es un arte. ¿Qué pasó? ¿Qué agrega? ¿Qué añade? Entonces, si los donantes fuesen voluntarios, repetitivos, esas cifras automáticamente disminuyen. Y no es el peligro no es el que le detectaron la prueba reactiva, ¿verdad? Porque si le detectaron la prueba reactiva, esa unidad no se transfunde. Es el riesgo de que esté en el periodo de ventana inmunológico. Está interesante y está como ahí en vez de compartir, ¿no? Entonces son esas. Aparte de esas, ¿qué otras cosas se pueden transmitir por transfusión? Cualquier virus emergente. Dengue, chikungunya, Zika, cualquier virus. La fiebre de Ortiz también. En algunos casos hay pacientes que suelen manifestar la fiebre de Ortiz. Iba a preguntar respecto a la contaminación por hemoparásitos, ¿qué tan frecuente se ve por hemoparásitos? Que el donante no se haya estudiado bien o... Entonces, estas 7 por lo menos el riesgo es menor porque se estudia, pero los virus emergentes
no se estudia. Y un virus nuevo que venga una cepa rara, no se estudia. Paludismo. ¿Quién causa el paludismo? ¿Ah? ¿Qué causa el Paludismo. ¿Quién? ¿Ah? Ah, sí, pero el parásito tiene Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale. Exacto. Entonces, se detecta la búsqueda del Plasmodium. No. ¿Hay prueba rápida, exacta? No. Lo más que podría hacer es la prueba de la gota gruesa y tendría que tener un índice alto circulando para hacer eso. Entonces, ¿qué hace el banco de sangre? Pregunta. Ubicación en los mapas epidemiológicos. Si el donante ha estado en una zona conocida, endemia para paludismo, se tiene que esperar 3 años sin ir allá para poder volver a donar, porque no hay prueba. Se puede transmitir en África y en Bolívar, cuando hay esos episodios, también. Y hay métodos rápidos de investigar los plasmodios, pero la exactitud, la especificidad no es tan buena, pero se puede transmitir. ¿Por qué? Porque está metido en el glóbulo rojo. El plasmodio tiene un ciclo que es dentro del eritrocito, y el eritrocito no es lo que se transforma. ¿Ah? O sea, pero ya ahí no puede. Hay un virus en Estados Unidos que se llama el virus del oeste del Nilo. Echan ahí en 2 temporadas y se estudia. Hay estados en Estados Unidos que hacen el estudio del virus del Nilo. Babesia, Ehrlichia, todo va dentro de las células sanguíneas, glóbulo rojo o leucocitos. Todo lo de la garrapata se puede transmitir a través de una transfusión. ¿Qué zonas son importantes en Estados Unidos? En época de verano y en los estados donde más hay árboles y bosques. Por todo. ¿Qué más? El parvovirus B19, que va dentro del glóbulo rojo. Uno muy importante, es el citomegalovirus. Tiene su ciclo dentro del leucocito. El detalle está con lo siguiente: ¿qué pruebas se harían? Anticuerpos rutinarios, anticitomegalovirus de los donantes, IgG. Si nos hacemos todos la prueba de anticuerpos contra citomegalovirus IgG, el 70% salimos reactivos, igual que el toxoplasma IgG, todo. Entonces, si usted se pone a hacer la prueba, ¿qué pasa? Tendría que descartar el 60% de la sangre. Entonces, ¿quién está a riesgo de un citomegalovirus? El paciente, el inmunocompetente, entró el virus, una gripecita, una fiebre, 2 o 3 días después de la transfusión y de ahí no pasa, un cuadro viral.
o 7 días. Pero el paciente inmunosuprimido o el recién nacido prematuro, un citomegalovirus lo puede matar con una neumonía. Entonces, ¿cómo se puede prevenir la transmisión del citomegalovirus por transfusión? Con la leucorreducción. Todo recién nacido o todo paciente inmunocomprometido debe recibir componentes sanguíneos leucorreducidos. BPH. Sí. ¿Ese señor solamente vive de allá abajo? Doctor, y en el caso, por ejemplo, de pacientes que hayan... Al azar, ¿no? Por ejemplo, de leishmaniasis, Leishmaniasis también. Todo lo que tenga ciclo en sangre o que reside en alguna célula. El Epstein-Barr. Epstein-Barr, monocito. Si el parvovirus de 19, eritrocito. Van en carros montaditos en su glóbulo y después entran a la circulación de alguien y hacen daño. Entonces, ¿es segura la transfusión? ¿Hay que tener respeto a la transfusión? Sí. La importancia de evaluar que el paciente necesite Le voy a contar un secretito. Yo creo que ya se lo había contado a mí me dan a veces y me dio por recibir, porfa, todas las solicitudes de plasma fresco congelado de la guarda. ¿No? Es fácil, o sea, las solicitudes de un día se guardan en una carpeta y después de una hora. Pero no me dejen ni glóbulo rojo, no me dejen ni kilo precipitado, ni plasma. Quiero plasma fresco congelado. Y ayer agarré 32. Que ya voy a hablar con el urologo, porque a veces quién es la culpa, ¿no? Del que tiene el garrote o del que se lo deja la roteada. Pero el 60% de las solicitudes de plasma fresco congelado no reportan el tiempo de protrombina ni el tiempo de tromboplasma. Y ustedes, regresemos a indicaciones de plasma, ¿no? ¿Cuál es el ABC? Déficit congénito adquirido por factores de población. B, evidenciar el déficit de los factores de población para las pruebas de laboratorio, que son, no han leído TPI o TPT. Y tercero, que tenga un sangramiento activo o que vaya a un procedimiento invasivo. Ajá. Y piden plasma sin saber cómo está el TP o el TPT. Investigación. ¿Qué pensamos? Ayúdenme. El paciente no está sangrando, primero. 2. Porque tiene hemoglobina de 12, ¿no? De 13. Ajá. 2. Uno, que no tiene ninguna indicación. Y 2, que lo están utilizando para cosas que no se debe utilizar el plasma. Y la mayor parte de esas son solicitudes de servicios quirúrgicos. Entonces puede ser que el residente de cirugía no está haciendo las cosas bien, o que el de anestesiología exige que le tengan plasma.
En el de oncológico, ese sí fue más claro. Un paciente con una ADC lo van a operar 2 días de trabajo. ¿Para qué? Uso de plasma. Entonces no está pesando el riesgo contra el beneficio. Entonces lo que hablábamos, que el 50%, 30, el 40-50% de las transfusiones son innecesarias, injustificadas, etcétera, etcétera. ¿Se transfunde mal? Se transfunde mal. Y ustedes cuando lleguen el próximo año se van a acordar de mí en la revista. O uno se nos toca en el paciente. Y le pidieron 4 plasmas, o le pidieron plaquetas a un paciente. Pero ¿qué tienen que hacer ustedes en esta revista? Abran la boca y ayuden. Porque uno no debe aceptar o que te expliquen por qué. Pero eso no tiene ninguna explicación. Faltan 2. El parcial. Les acabo de lanzar un regalito, ¿no? Pero el regalito ese tiene que ser así, ¿no? No. Porque por el regalito del primer parcial, que era tan bobo, madre, bebé, RH y esto, 4 palabritas y más de uno se bajó del 17, del 18 por no haber aprovechado ese regalo que tenía 4 puntos. Ahorita por esta boca se salió uno, ¿no? Entonces, nos falta una clase. La próxima semana vamos a hablar del programa que se llama Programa de Gestión de la Sangre del Paciente, que sería una forma como una alternativa. El beneficio es disminuir las transfusiones. ¿En base a qué? En base a tratar la causa de la anemia sin transfusiones. Entonces, bueno, se portan bien.